Nos preparamos para el plato final, la autora Marinés Falconi. Antes de presentarla, quiero rescatar un comentario que nos hicieron hace rato, el colectivo teatral, eh, que agradece la invitación de Marinés. A mí también me emociona mucho escucharla, porque Marinés es escritora y dramaturga, tiene muchas obras de teatro escritas y muchos de sus libros, al menos 16 que me conste, a mí hoy se encuentran en Makemake, gracias a que ahora trabajamos con una editorial argentina que se llama Kipú, de manera que prepárense para escuchar una autora de la cual podrán leer muchas más obras en Makemake, entre esas unas adaptaciones a cómic muy divertidas de El Quijote, por cierto, y entonces voy a añadir a Marinés a la transmisión y a presentarla oficialmente. Marinés, qué gusto. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes para mí, creo que para ustedes también. Y gracias por esta invitación. A ver, tanto se ha dicho y hay tanto para decir en relación a las... Te voy a presentar oficialmente Ah, en es cierto. y ya te dejo en el Faltaba eso, escenario. faltaba eso. Dale, Porque si bien hay mucha gente que te conoce, otros no, y me parece una gran oportunidad. por Entonces, favor. Marinés es escritora y dramaturga y ha desarrollado una intensa actividad en el teatro para niños y adolescentes, estrenando más de 30 obras. Así que tenemos acá la más experta de todo el conjunto. Sus obras han participado en diversos festivales internacionales, recibiendo asimismo premios nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Premio Argentores, el Premio Fondo Nacional de las Artes y la mención honorífica de Dramaturgia Iberoamericana de Badajoz, España. Extiende su actividad literaria a la narrativa para niños y jóvenes y ha publicado a la fecha más de 50 títulos de novela y cuento, así como para que se preparen. Aquí te da la bienvenida Oris Cabrera, y a todas las personas que nos acompañan desde la Argentina, una bienvenida de las diferentes esquinas de Colombia, de Perú, de México. Los dejo con Marinés, hagan sus preguntas en el chat. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. En principio quédense tranquilos porque no les voy a leer ni voy a hablar de toda esa cantidad de obras una por una. Eh, no, se dijeron cosas muy interesantes respecto de la adaptación. La adaptación es un género que yo utilizo mucho, no la adaptación de cuentos tradicionales, sino la adaptación de textos clásicos, especialmente para jóvenes, que son los más capacitados, digamos, como para poder comprender la complejidad justamente de los textos clásicos, y porque siempre me pareció que adaptar un texto clásico hace que los jóvenes se puedan acercar a ese texto. Los textos clásicos son muy complejos, tienen argumentos complejos, situaciones que ellos desconocen por falta de experiencia de vida y porque además en la actualidad a lo mejor tampoco se dan. Pensemos nomás en Romeo y Julieta, por ejemplo. Y abordar ese texto en directo es muy difícil. En cambio, a través de una adaptación adecuada a ese público en particular, donde le acerquemos de alguna manera el texto, hace que probablemente, y esa es mi esperanza, y en algunos casos sé que se da, no sé si en todos, a través de la adaptación ellos lleguen al texto original y se interesen por el texto original o por leerlo cuando sean más grandes y estén en condiciones de. De ahí, bueno, esto que mencionaba recién Catalina de la adaptación del Quijote, por ejemplo, que en este caso no es para teatro, es para historieta, pero que sí tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? Un personaje con un léxico, con un lenguaje tan hermoso, pero tan complejo, e incomprensible para los chicos, a través de la historieta y del humor, fundamentalmente hay una forma en que les llegue, bueno, sumado acá a los dibujos de Cucho Cunio que hacen
claramente 50% o más de esa adaptación en particular. Y después están las adaptaciones a teatro de obras clásicas, que bien pueden ser otras obras de teatro, como son las adaptaciones de Shakespeare y el libro de cómo Romeo se transó a Julieta que habían mencionado antes. Se transó en Argentina, quiere decir conquistó, en un lenguaje juvenil que ya también, como va cambiando permanentemente en este momento, por ahí se usa alguna otra expresión, pero esa es la idea. Sueño de una noche de verano, Hamlet, bueno, una cantidad de adaptaciones tanto de Shakespeare como de narrativa, como con el Quijote. Y teniendo en cuenta que imagino que muchos de la audiencia son docentes y trabajan con jóvenes y con chicos, me voy a dedicar más a qué pasa con el trabajo de la dramaturgia o la lectura del teatro dentro del aula. Yo siempre digo que el teatro como género se edita poco y se vende poco, porque nosotros normalmente, ni siquiera los adultos, estamos volcados a comprar un libro de teatro. Cuando entramos a una librería o entramos a buscar libros a una biblioteca, buscamos narrativa, buscamos poesía, buscamos novela, que también es narrativa, pero de otro, novela cuento, pero difícilmente nos acerquemos, salvo muy específicas personas o por cuestiones de tipo personal, a la obra de teatro. No estamos habituados a leerla, los chicos tampoco, por supuesto, y tampoco estamos habituados a utilizarla en el aula. Pienso que porque el teatro en realidad no se escribe para ser leído. La lectura es un paso posterior en el género teatral. El autor teatral escribe para ser visto, escribe para que sus palabras tomen materialidad arriba de un escenario, para que sus personajes se encarnen en el cuerpo de los actores, para que tengan voz, para que tengan movimiento y para que además sean recreados por montones de personas que intervienen en un proceso de puesta en escena, ¿no? El autor da el puntapié inicial, pero después vienen los actores con sus propias características, los directores, los escenógrafos, los iluminadores, los músicos, y todo eso va conformando un nuevo producto que, si bien partió de esa cabeza del autor, amplía muchísimo el mundo hasta llegar a incorporar en él a la comunicación con el espectador. Entonces, todo ese mundo que hay por detrás de cada palabra en una obra de teatro hace que en realidad cuando estamos frente a una obra de teatro lo que queremos es verla, no leerla. Este es el primer movimiento. Sin embargo, dentro del aula, una obra de teatro es un elemento más que utilizable. Por empezar, cuando ustedes trabajan con los chicos una obra de teatro cualquiera, tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer que en pequeños grupos cada uno elija un personaje y cada uno lea un personaje. Entonces ya la lectura deja de ser un hecho solitario para pasar a ser un hecho grupal y para pasar a ser incluso un hecho divertido, porque el personaje no solo hay que leerlo, hay que interpretarlo cuando uno lo lee, ¿no? Si la obra está bien elegida para ese grupo y los chicos son atrapados por los personajes y el argumento, yo les puedo asegurar que lo van a interpretar sin que ustedes hagan ningún tipo de dirección teatral, o sea, va a surgir eso naturalmente. De ahí que el momento de la lectura de esa obra se transforme en un momento de juego, realmente, como alguien mencionaba por ahí la palabra juego también, ¿no? O sea, ya no es la lectura interna, no es la lectura para el análisis, es el juego con el otro. Es el primer paso, lo que se llama el ensayo de mesa, ¿no? El momento en que abordamos al personaje. Si todo esto, si todo esto nos lleva después a la puesta en escena, sí, pero antes les quiero decir algo. Piensen ustedes que cuando los chicos leen teatro, si tienen que leerlo con otros, lo tienen que leer en voz alta.
Así como mencionaba recién el colega que la memoria ha sido dejada de lado en las escuelas como un recurso, también la lectura en voz alta ha sido dejada de lado. Y nos estamos encontrando en Argentina con graves problemas de lectura y de comprensión, sobre todo de texto. Pero claro, el teatro implica que ese diálogo que voy a leer lo tenga que leer en voz alta, que lo sepa puntuar, que lo sepa expresar, que le dé la entonación adecuada, que le dé la intención adecuada. Entonces, sin que nos pongamos académicos en la enseñanza de la lectura y a través, insisto, de una situación de juego, vamos comenzando y entrando en la posibilidad de una lectura comprensiva y expresiva sobre todo. Todo esto, si nos quedáramos con la lectura, ya es más que suficiente, pero si tenemos ganas, podemos ir también a la puesta en escena de esa obra. Entonces, no es lo mismo para los chicos. Cuando digo chicos de cualquier edad, ¿no? Cualquier edad, por supuesto, que de los que ya pueden leer. Una cosa es leer un libro y otra cosa es leer un libro para hacer la obra de teatro. El hacer la obra de teatro es un valor agregado. El representarla, aunque sea para ellos mismos, aunque sea una escena corta, es un valor agregado. Hay un objetivo diferente, hay algo que se mueve en el aula, que sale de la formalidad cotidiana y sin embargo estamos enseñando, y sin embargo estamos formando con eso. Yo sugiero siempre que no hacer que los chicos se aprendan los diálogos de memoria, porque después suenan horribles, hay que estudiar mucho para poder decir un texto arriba de un escenario, pero sí los pueden decir por aproximación, sí pueden tener una noción de lo que transcurre en la obra y cómo el personaje ese se manifiesta y qué acción desarrolla en esa situación. Y ahí también vamos a la comprensión de texto, ¿no? Y fíjense cuán grupal es una situación teatral. Esto es para los chicos y también es para nosotros los grandes, ¿no? Yo siempre digo que tengo la ventaja de trabajar como con un pie en cada género. Entonces, cuando escribo narrativa, estoy sola con mi computadora y mi cabeza, pero cuando escribo teatro y después voy al ensayo y me encuentro con los actores y pasa todo lo que pasa, es un proceso largo, profundo y tan divertido como difícil. Bueno, es un lujo, ¿no? Poder tener esa otra experiencia de la creatividad grupal, porque el teatro es necesariamente grupal, aunque uno esté haciendo un monólogo, ¿no? O un unipersonal. Siempre hay un iluminador, alguien que pone el sonido, un director, un escenógrafo que armó la escenografía. Difícilmente el teatro sea una cosa de a uno, personal. Entonces ahí estamos incluso abriéndonos a una nueva dimensión, que es la dimensión del grupo, del manejarse socialmente, de la aceptación del que no puede, del bajarle los humos al que puede mucho, de ver cómo todos participan en la situación. Esto no tiene nada que ver con la literatura, no tiene nada que ver con la representación tampoco, tiene que ver con la enseñanza de la vida misma realmente. Y se suma a esto otra cosa más. Hay chicos a los que no les gusta actuar, o hay grandes a los que no les gusta actuar, obviamente, porque les da vergüenza, porque actuar es ser muy expuesto, porque son tímidos, por cantidad de motivos. Pero dentro de una representación todos tienen la posibilidad de hacer algo, ¿no? Desde ser el guardia con la lanza así que no dice una palabra, hasta pintar una escenografía o armarla o generar un vestuario o hacer los programas o pasar la música. Es un espacio que puede integrar a todo el mundo, a todas las capacidades y a todas las habilidades también. Entonces,
nada, yo siempre insisto con esto de la importancia de la lectura de la dramaturgia o del teatro, si ustedes quieren, en el aula, porque no la descubrimos porque la desconocemos, y como todo lo desconocido, hay que por ahí animarse a experimentar. Pero es para mí algo como sumamente recomendable, ¿no? Como algo que sanador dentro del aula, el dedicarse dentro de los géneros literarios también a la dramaturgia. Ojalá, digamos, que esto se siga expandiendo porque ya ha comenzado. Y bueno, con propuestas como las de Make Make, obviamente tenemos más acceso a los textos y a los libros. Eh, corremos el riesgo, sino de quedarnos dando vueltas siempre alrededor de la adaptación del cuento tradicional o del cuento fantástico, y hay un mundo, ¿no? Dando vueltas en el teatro para niños y jóvenes a lo largo de toda Latinoamérica y bueno, del mundo también, por supuesto, traducción de por medio. Así que bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes y si hay alguna pregunta, acá dispuesta para que charlemos. Querida María Inés, hay varias preguntas, pero antes Bueno, allá de vamos. darle la palabra a las preguntas, yo tenía una muy específica y es sobre tu obra de cómo Romeo se transó a Julieta, que es o sea, es una adaptación teatral de una obra de teatro que es Romeo y Julieta, pero sospecho evidentemente llevada a la contemporaneidad y para jóvenes. Entonces, no sé si quisieras hablar un poquito más específicamente sobre Sí, ese cómo no. libro para encantar aquí a los presentes. Bueno, esa fue una obra escrita para un grupo de jóvenes con los cuales yo tenía un taller de teatro. Y yo lo que busqué fue justamente traerla a lo contemporáneo, pero no por contemporaneizar el texto, sino que tracé dos mundos paralelos, el mundo de los alumnos en una escuela secundaria en su último año, quinto año, dos divisiones de quinto año enfrentadas al mejor estilo Capuletos y Montescos, que tienen que preparar para fin de año juntos la obra de Romeo y Julieta. Entonces, durante toda la obra se va dando un paralelismo entre lo que pasa en el argumento de Shakespeare y lo que pasa entre los alumnos de estos quintos años. Está el Romeo Romeo, pero también hay una suerte de Romeo enamorado de una Julieta, una suerte de Julieta de la otra división. O sea, todos los personajes están duplicados en su rol. Lo que sucede en ese quinto año sucede en la actualidad, pero el texto de Romeo y Julieta es el texto original. A mí me interesa mucho, por supuesto, no saturarlos con los originales, porque son, como decía antes, muy difíciles, pero sí que el original aparezca, que se escuche, que se sepa cómo se decía eso, ¿no? Bueno, y así se va llevando, digamos, toda la obra en forma absolutamente paralela entre estos dos grupos de la actualidad que intentan representar a Romeo y Julieta. Tengo más preguntas de antesala a las que tenemos. Claro. Eres una experta en teatro para niños y jóvenes y con fanaticada aquí presente. Pero seguro hay gente acá que hemos hablado mucho de adaptaciones, pero creo que también es importante hablar de obras de teatro escritas intencionalmente para ser representadas. ¿Qué autores o qué obras latinoamericanas de teatro infantil y juvenil pudieras recomendar para aquí los presentes? Bueno, yo, a ver, en México hay grandes autores de teatro infantil y juvenil. Bien, yo soy muy mala con los nombres y la memoria, pero me viene en este momento a la memoria, por ejemplo, Enrique Olmos, que escribe para jóvenes. Eh, Ay, qué mal que me pregunten nombres. Eh, ya va a venir, no se preocupen. Pero les voy a recomendar esto, miren, que ahí, acá vamos a ir más fácil. Yo puedo escribir acá en el chat.
Sí, tú puedes escribir en el chat, creo. Ya. En esta página web hay una colección que se llama Colección Dramática Iberoamericana para la Infancia y la Juventud, donde todos los meses publicamos 3 obras de distintos países de Latinoamérica. Hay alrededor de 70, 80 obras para poder leer al momento y se pueden bajar gratuitamente. En general son obras para que no interferir en intereses que no están publicadas en otro lado, porque es sumamente difícil tener las obras publicadas, pero que si no las difundiéramos de alguna manera se perderían, porque en general solo las conocen los mismos directores, ¿no? Entonces, si buscan allí van a encontrar cantidad de obras especialmente seleccionadas, no es cualquier obra publicada de todos los países. Pues ahí creo que has contestado la pregunta con creces, les queda un tremendo recurso. Y ahora sí paso a las preguntas de la audiencia. Perdón. Dale. Berta Iriart era el nombre que no venía a mi cabeza, que también es mexicana y escribe, pero para chicos más pequeños. Sí. Enrique Olmos y Berta, ¿qué? Iriart. Iriar. Bueno, Sí. ahora lo googleamos para ponerlo bien en los chats. Sí. Evidentemente acá, como hay muchos profes y promotores de lectura, nos preguntan cómo el teatro puede ser un motor para promover la lectura y cómo puede incitar a promover el goce, digamos, de los textos en el aula. Bueno, O eso en es la más o menos biblioteca. claro, lo que yo estuve diciendo en la charla, ¿no? Que a veces es para los chicos más fácil acceder al teatro, que es una lectura juego, que es una lectura que puede ser grupal, que a la narrativa, que es una lectura más individual y que exige otro tipo de atención y de habilidades, exactamente. Pregunta María del Pilar si tienes consejos para adaptaciones teatrales para jóvenes. No sé qué tipo de consejos sobre cómo, me imagino que es sobre cómo adaptar. Eh, yo creo que no es fácil adaptar. Uno piensa que porque el argumento está armado, uno lo adapta fácilmente y que adaptar es solo poner en diálogo lo que está narrado. Creo que es un poquito más complejo. Pero si yo recomendara algo, recomendaría que fueran los chicos mismos los que hicieran la adaptación, que fuera un trabajo conjunto donde el maestro o el profesor fuera guía de un trabajo de los chicos. Me parece que ese es el más rico de todos. Ahí ya, eso sería con chicos más grandes, Eso ¿cierto? sería con chicos más grandes, por supuesto. ¿Y qué consejos tendrías para trabajar teatro con más pequeñitos? ¿Cuál ha sido tienes experiencia en eso o conoces de experiencias de teatro con chiquiticos? Sí, yo trabajo, bueno, he trabajado mucho con chicos, pero a partir de los 6 años. Es decir, yo creo que los chicos menores de 6 años, en cuanto a la posibilidad para ellos de hacer teatro, eh, no tienen todavía la concepción de que el teatro se hace para, ¿no? O sea, el chico menor de 6 años hace juego dramático, porque naturalmente dramatiza en sus juegos, pero no está dramatizando para un espectador, ¿no? Está jugando a dramatizar. Entonces me parece que el teatro implica la expectación, implica este vínculo que se da entre el que hace sobre el escenario y el que recibe, es de a dos. Así que en general siempre recomiendo trabajar con chicos mayores de 6 años. Y ahí sí, sobre todo, no trabajar con textos, porque los textos vienen impuestos de afuera. Hay que brindarles la posibilidad de que ellos saquen lo que tienen adentro, más que incorporar lo que tienen afuera. Acá alguien nos hace una pregunta que se me hizo aquí. Una inquietud, ¿es posible montar una obra de teatro virtualmente? Nosotros lo hicimos, sí. En plena pandemia, bueno, yo pertenezco a una asociación de teatristas de Argentina que se llama TINA, y digo nosotros, me refiero a nosotros.
En el 2020, cuando evidentemente era imposible hacer teatro, nos volcamos a investigar un poco cómo era el uso de cámaras celulares, Zoom para hacer teatro, diversos recursos, y la verdad que es otro lenguaje, no es específicamente teatro, es un mix entre teatro y video, pero sí se puede, produce otro efecto y tiene otros recursos, pero es un hecho creativo sumamente interesante, sí. Por acá me encontré esta flor, así que te la transmito. Y con esta y esta otra que hay por acá. Gracias a Y todas, por si favor. alguien más quiere dejar sus saludos finales, estoy buscando por acá, por acá, por acá. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Creo Oh, que me encanta que además hayamos tocado de nuevo un tema que no habíamos, por el que no habíamos pasado. Efectivamente, no hay muchas obras de teatro en Makemake, con lo cual también me encanta que ahora estés allí, porque sé que genera mucha inquietud a los profes y es un recurso tremendamente potente en el aula. yes. Y puede ser muy divertido además, y sobre todo con los jóvenes, ¿cierto? Porque siempre hablamos o tendemos mucho en esta tarima a hablar de promoción de lectura para niños, eh, pero siempre nos cuesta trabajo como los adolescentes, los jóvenes, y siento que el teatro es un recurso muy clave con esa audiencia que es tan difícil en el aula, ¿no? Entonces pienso que por ahí puede haber una buena pista. Y por acá más flores y saludos y te agradezco mucho. Recuerden que esta programación queda grabada en el canal de YouTube de Makemake, de manera que pueden consultarla y volver a ella después. Les vamos a volver a dejar en el chat el link del grupo de Makemake si quieren seguir enterándose de los eventos que vienen en los siguientes meses. Tenemos ya la programación del segundo semestre y aprovecho, ahora sí la abro y les doy la fecha exacta. El jueves 18 de agosto vamos a tener a el compatriota de María Inés, Luis Pesetti, que además se mencionó bastante en el evento de hoy, invitado. Luego tendremos eventos sobre cómic, ilustración y vamos a cerrar el año con un concierto con Bosque Encantado, con María del Sol Peralta y con un 2-3 Andrés. Así que no se despeguen de nuestra programación. Y muchas gracias, María Inés, y gracias a todos por Bien. acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Adiós. Dale, un gusto. Chao. Adiós.